Entonces ahora nos pasamos de las heces duras a las heces disminuidas de consistencia, que son las diarreas, ¿no? Sobre todo haciendo énfasis en las diarreas agudas infecciosas. Es lo que vamos a un poquito a revisar. A mí me gusta hacer énfasis en algunos puntos importantes que creo yo que son los que marcan la diferencia dentro de ese manejo, pero empezaremos con la definición, ¿no? Diarrea se considera aquel cuadro en donde hay un aumento de el volumen de las heces o una disminución de la consistencia, y se refiere a 3 o más deposiciones en 24 horas en los niños más grandes, y si son lactantes, ¿no? Porque ellos hacen siempre heces un poquito más líquidas, digamos, cuando pasan de los 10 gramos por kilo por día, ¿no? En la etapa pediátrica es importante mirar la consistencia que tiene normalmente el niño para defecar, ¿no? Y que exista ese cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que hace heces grumosas todo el tiempo, no voy a considerar eso como diarrea. Pero si para ese niño ya las deposiciones son más líquidas, entonces para él sí estamos haciendo ya diarrea. ¿Cuáles son las causas en relación a las diarreas, ¿no? Las infecciosas, que son las que nos vamos a referir, que pueden ser gastroentéricas, y se denominan diarrea aguda infecciosa, gastroenteritis, enfermedad diarreica aguda, y también las no gastrointestinales, que están relacionadas a otras etiologías infecciosas. Y también hay un grupo de no infecciosas, es decir, que el fenómeno, el mecanismo fisiopatológico es que hay una inflamación, o hay un proceso alérgico intestinal, o es una causa endocrinológica, o existe una mala absorción de cualquier otra etiología. ¿Por qué seguir hablando de diarreas en el mundo? Porque lamentablemente, pues, a pesar de que hemos mejorado algunas de nuestras condiciones, no son las ideales, ¿no? Todavía se presentan más de 1.700 millones de casos de diarrea al año en el mundo, con 1.9 millones de muertes en menores de 2 años, ¿no? 1.500 muertes por día, ¿no? 78% de las muertes de ese año están en los países menos favorecidos, como son de África y la región subsahariana, y que todavía hasta la fecha es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, ¿no? Y eso es principalmente por deshidratación, que es nuestro punto a mirar, ¿no? Este es un cuadro que nos hace ver, pues, esta evidencia, ¿no? Considerando fuera las causas neonatales, ¿no? Las neumonías son la primera causa de muerte, pero ahí seguidito son las diarreas. Y que realmente es bien lamentable que solamente a nivel del mundo, ¿no? 39% tiene una terapia de rehidratación oral adecuada, ¿no? Es decir, que todavía tenemos que hacer mucha educación sobre el uso del suero oral, ¿no? Dentro de la epidemiología es una enfermedad común en la infancia, en los países en vías de desarrollo, la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, en países de recursos limitados, que todavía estamos nosotros ahí en algunas regiones allí, considerar consecuencias directas de la diarrea, como son la desnutrición, la disminución del crecimiento y trastornos del desarrollo cognitivo, que eso es un punto a mirar, ¿no? A futuro, ¿no? Si yo tengo un niño que justo en esta etapa menor de 3 años está disminuyendo el crecimiento, no solamente está disminuyendo su crecimiento en talla y en peso, está disminuyendo su crecimiento ¿en qué? En su desarrollo cerebral. Y ese desarrollo cerebral, pues lamentablemente tiene consecuencias a futuro sobre el desarrollo cognitivo, sobre la resolución de problemas, sobre la capacidad del individuo adulto para lo que es el trabajo y, por tanto, bienestar para él y su familia. Dentro de la importancia, vemos pues que 1 de cada 10 pacientes que consultan por diarrea, que eso también hay que tenerlo bien presente, 8 son por diarrea acuosa, 1 solo por disentería y 1 por diarrea persistente, ¿no? Según cifras de la OMS, ¿no? Y de cada 100 muertes por diarrea, 50% de esas muertes son por diarrea acuosa. Entonces, ¿qué significa? Que se están muriendo por deshidratación, ¿no? 35% por diarrea persistente y solamente un 15% por una bacteria invasiva, que son las diarreas disentéricas. En el año de 2016, según ENDE, se reportaron un 96% de las diarreas en el Perú como diarreas acuosas, y es mucho más frecuente en el área rural, mayor en zonas de selva y en el quintil de pobreza inferior, porque los factores de riesgo, pues allí son muchísimo más abundantes, ¿no?
Según la epidemiología de Perú, ¿no? Es la encuesta de ENDES del año 2022, o sea, el año pasado, en donde se ve en las columnas de rosado más clarito el año 2021 comparado con el 2022, y se ve que para el año de 2022 ha habido un incremento de casi 3 puntos porcentuales, ¿no? En relación a las diarreas que se presentaban en niños en el año 2021, ¿no? Eso es un nivel estadísticamente significativo, diciendo pues que nuestras condiciones sanitarias, sobre todo de pobreza, de acceso a la salud, de acceso a agua segura, han disminuido, ¿no? Y aquí es lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son el porcentaje de familias que tienen acceso de agua por red pública, es decir, agua de buena calidad? ¿No? Hemos bajado de 80.4 en el 2017 a 77.9 en el 2022, ¿no? Entonces tenemos a lo largo de nuestra historia un porcentaje de 20 a 25% de pacientes, de pobladores peruanos que no tienen acceso a agua potable. Si tenemos servicio sanitario conectado, vamos igualmente casi por el mismo rango, un poquito mayor, ¿no? Entonces, si no hay una buena eliminación de excretas, estamos contaminando nuestras fuentes de agua, estamos contaminando nuestros alimentos, estamos contaminando todo y, lógicamente, es un círculo vicioso del cual no salimos. ¿Cuál ha sido la prevalencia en el año 2022, ¿no? Si miramos solamente con los colores, ¿no? Vemos que aquel verde más intenso que ahorita tenemos, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, tienen una prevalencia de 16 a 22%, ¿no? Mayor que en el año 2017. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Miren, Madre de Dios, que estaba con una prevalencia bajita, ahora se encendió, ¿no? Se encendió. ¿Por qué? Porque hemos dejado un poco de lado nuestra labor preventiva, digamos, ¿no? ¿Sí? Y sobre los conocimientos de las sales de rehidratación oral con las mamás, ¿no? Que eso ya debería estar al 100%. Todas las mamás deben conocer que para manejar la diarrea, lo primero que tenemos que tener a la mano es nuestras sales de rehidratación oral. Solo el 67.2% en el año 2022 tiene conocimiento de las sales de rehidratación oral en aquellos mamás que tienen niños menores de 5 años. Y que dentro de un episodio de diarrea, ¿qué es lo que hicieron nuestras mamás? Solo un 50% de familias dio un poco más de líquidos para manejar el episodio de diarrea. Solamente la mitad, ojo. Y si hablamos de alimentos sólidos o más sólidos, que son el otro punto importante para evitar esa progresión de la diarrea y para evitar el daño que tiene como impacto en la nutrición, solamente un 3.8, ¿no? Familias o mamás dieron alimentos más sólidos, ¿no? En el periodo de la diarrea. Y lo más lamentable es que dieron menos y dieron mucho menos y dieron nada de alimentos sólidos, cosa que no debe ocurrir, ¿no? El manejo nutricional va a la par que el manejo de hidratación en los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo tenemos que pensar en varias áreas, ¿no? Aquellos relacionados al ambiente, aquellos factores de riesgo sociales, los relacionados al huésped, los relacionados al estilo de vida, a la higiene, porque siempre hay una conjunción en todos los pacientes. ¿Cuáles son esos? Agua contaminada con heces humanas o de animales, pobre higiene personal, difícil acceso a agua segura, vegetales y frutas lavadas inadecuadamente, pescados y mariscos provenientes de aguas contaminadas y poco cocidos. Y ahí en el Perú vamos pues a comer mucho pescado crudo, ¿no? Porque nos incluimos dentro del grupo que come pues pescado crudo como tiraditos y ceviches, ¿no? Si el pescado es de una procedencia dudosa, pues corremos el riesgo de enfermarnos. Lactancia materna inadecuada, pacientes que viven con zonas endémicas de inseguridad alimentaria y de higiene, pacientes de zonas endémicas de parasitosis, familias de bajo nivel socioeconómico, introducción temprana de leche de vaca, bajo grado de instrucción, principalmente de las madres, ¿sí? La mamá es la que cuida al niño generalmente. Ella debe estar bien educada en lo que significa la transmisión de enfermedades.
¿no? Niños menores de 2 años o que tengan desnutrición, aquellos que tienen inmunodeficiencias, ya sean primarias o adquiridas, o enfermedades hereditarias, ¿no? Como la enfermedad celíaca, algunos cuadros de mala absorción, que bueno, son el grupo de menos frecuencia, digamos. Considerar, pues, que las diarreas, además de la cantidad de muertes, van a tener ese impacto importante en la nutrición, ¿no? Cada que hay una infección, ¿no? Por mecanismo propio del cuadro infeccioso, hay una hiporexia que hace que se disminuya la ingesta, va a haber mala absorción por la diarrea, aumento del catabolismo y secuestro de nutrientes. Eso nos lleva a malnutrición, la malnutrición a un compromiso de la barrera de protección del intestino, un compromiso en la función inmune y nos hace más propensos a enfermarnos. Entonces, más nos enfermamos, más nos desnutrimos y seguimos aumentando la frecuencia en la que nos enfermamos. Y aquí es que ese impacto en la nutrición nos dice que hasta un 30% de las fallas de crecimiento, es decir, de los niños que están creciendo mal, son atribuibles a infecciones entéricas, que el mecanismo de la falla de crecimiento es una reducción de la ingesta. Ustedes acaban de ver el cuadro, ¿no? Que les dan menos alimentos, sí, un 30%, y a una mala absorción intestinal, que en este caso viene siendo temporal, ¿no? Este es un cuadro que me gusta mucho, es un paciente en específico, ¿no? Un niño que le podemos llamar, por ejemplo, Pedro, nace con un peso normal, 3,500, ¿no? Se enferma de la primera diarrea a los 3 meses, después a los 9 meses tiene otra, a los 12 meses otra, a casi los 15 meses otra, a los 16 meses, y va teniendo cada vez más diarreas. Y miren cómo va su curva, que estaba bien pegadita al percentil 50, miren cómo va teniendo pues una desviación, lo que significa que ese niño, con el crecimiento y con esas infecciones entéricas, empezó a desnutrirse, ¿no? Que eso es lo que debemos evitar. Mira algunas cosas muy rápidamente, como la mucosa intestinal, que tenemos el borde en cepillo, que es la parte absortiva, y tenemos estas uniones estrechas, ¿no? Que son también las vellosidades, que dentro de la fisiopatología normal del aparato digestivo, miren cuán efectivo es el trabajo de nuestro aparato digestivo, que más o menos tenemos un líquido intestinal de 9 litros, absorbemos casi todo, ¿no? En el colon, en el ilion y en el yeyuno, y solamente vamos a hacer 100 a 200 mililitros de deposiciones por día, ¿no? ¿No? Los mecanismos de absorción de sodio, los mecanismos de absorción de cloro, ¿no? Y la estructura de la vellosidad intestinal, que en la parte superior pues va a generar la absorción, ¿no? Y en la parte inferior de la cripta es la secreción del intestino, ¿no? ¿Qué factores aumentan el transporte intestinal? ¿No? Sobre todo los nutrientes. Entonces es ahí el punto importante en que nosotros debemos recordar que para poder absorber mejor, yo tengo que comer. ¿Eh? ¿Qué factores disminuyen la absorción y estimulan la secreción? Principalmente todo lo que son las toxinas pues, infecciosas. ¿Ya? Dentro de los agentes etiológicos de diarrea vamos a tener bacterias, virus o parásitos, ¿no? Las más frecuentes van a ser los virus en los niños pequeños, bacterias como Escherichia coli, ¿no? Campylobacter en los niños menores, Salmonella clostridium, algunos parásitos y también el mintos como causantes de diarrea. Cuando clasificamos la diarrea infecciosa, vamos a tener que principalmente son de 2 tipos. Las acuosas, que van a ser secretoras, y según el agente etiológico, Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella, la osmótica, virus como el rotavirus, parásitos y algunas bacterias como el Escherichia coli enterogregativa, y de las diarreas con sangre, que son las diarreas que pueden ser invasivas y no invasivas. Las invasivas, sobre todo Shigella y Campylobacter, las más frecuentes, y las no invasivas, Escherichia coli enteropatógena, Clostridium y Escherichia coli enteroadherente, ¿no? ¿Bien? Entonces ahí recordar esos mecanismos para poder mirar, ¿no? En la diarrea osmótica, que es por qué se produce, porque debido al rotavirus, que es el agente más estudiado, va a haber una destrucción de los enterocitos, estos a la hora de regenerarse ya no son tan efectivos para absorber, entonces secundariamente, y sobre todo para digerir los carbohidratos, secundariamente tenemos una carga osmótica. En la diarrea invasiva, la bacteria penetra al enterocito, hay una destrucción, un daño, inflamación, por eso es que sale, ¿cómo se llama?, las deposiciones con sangre, y hasta que eso se recupere,
también la diarrea se va a prolongar. Y en la diarrea secretora no hay daño del enterocito, sino simplemente las toxinas que van a ingresar y que van a generar una mayor secreción de agua y electrolitos y por tanto va a ser la parte productora de la diarrea. ¿Qué tenemos en el cuadro clínico? ¿No? En el cuadro clínico de una diarrea tenemos los síntomas generales, los síntomas digestivos y los signos de deshidratación. Como síntomas generales, fiebre, decaimiento, malestar general, inapetencia y según algunas diarreas, sobre todo las shigella que producen una neurotoxina, puede haber convulsiones, ¿sí? Los síntomas digestivos, la diarrea en sí, náuseas, vómitos, dolor abdominal, meteorismo, pujo, tenesmo, ¿sí? Yo siempre quiero remarcar una cosa importante, ¿no? Al servicio de gastroenterología a veces nos llegan algunos niños con dolor abdominal. Cuando uno hace la pregunta, ¿cómo hace las deposiciones? Ah, doctor, está con diarrea. ¿En qué momento le hemos hecho entender a la familia de que el dolor abdominal tiene otra causa? La causa es la diarrea. No hay que buscarle otro origen, ¿no? Porque como ven ustedes, ese tránsito intestinal que está incrementado, esas células que están muchas veces dañadas, van a ser las responsables del dolor abdominal. Entonces, hacer entender que yo tengo varios síntomas relacionados a la diarrea, ¿no? Pero que una cosa sumamente importante y que eso haría disminuir nuestras causas de muerte por deshidratación es que en todo aquel paciente que tiene diarrea, nosotros, ¿no?, tratemos de recoger los signos de deshidratación. Mejor dicho, estamos obligados. Sensorio alterado, sed aumentada, signo de pliegue, según la guía de práctica clínica del MINSA del 2017, considerados los signos claves de la deshidratación. Fontanela deprimida, mucosa oral seca, llanto sin lágrima, ojos hundidos, taquicardia, llenado capilar menor de 2 segundos, mayor de 2 segundos, peso, oliguria, hipotensión, taquipnia, ¿no? Como parte ya de un cuadro de mayor deshidratación. Pero siempre tenemos que consignar. Siempre, si es que somos profesores universitarios, ¿sí?, remárquenle a sus alumnos. Me pasa a mí cuando hago otro tipo de cuadros, ¿no? Bueno, sí, con diarrea, algunos con vómitos, en que los alumnos no preguntan sobre los signos de deshidratación. Y es ahí donde perdemos la oportunidad, pues, de poder atender adecuadamente. ¿Cómo es que manejamos la diarrea? ¿No? Tenemos nuestros puntales, terapia de rehidratación y manejo nutricional como principales. Vamos a hablar un poquito de la terapia antibiótica, otras alternativas terapéuticas y sobre todo de la prevención, que es sumamente importante. En la terapia de rehidratación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de deshidratación, ¿no? Aquí tenemos todos los signos que tenemos que mirar. No está deshidratado, tiene una deshidratación leve o moderado, tiene una deshidratación grave, ¿no? Si evaluamos el estado de hidratación, leve menor de 3% de la pérdida de peso corporal, moderado 3 a 8%, severa mayor de 9%. Y en la terapia de rehidratación oral se considera suero de rehidratación oral, tanto para la parte inicial como la parte de mantenimiento. Si hablamos de nuestro objetivo con nuestra norma técnica, porque esta es de la norma técnica de diarrea también, nuestra evaluación clínica nos va a servir para poder determinar nuestro plan de manejo, ¿no? Yo tengo aquel paciente, ¿no?, que voy a usar el plan A, el paciente que tiene ya mayor signos de deshidratación, le uso el plan B, ¿no? Aquí en el plan A no tiene signos, aquí tengo algún grado, y en la deshidratación grave uso el plan C, ¿no? Entonces, esos signos no solamente me van a servir para calificar, sino ya me van a servir para poder evaluar nuestro plan de manejo. En el plan A, acordarnos de una regla neumotécnica bien sencilla, se llama ACRES, ¿no? A, aumentar la ingesta de líquidos. C, continuar con la alimentación habitual. R, reconocer signos de deshidratación y signos de alarma. E, enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Y Z, que se ha aumentado ahora en los últimos años por la evidencia que existe, administrar suplemento de zinc, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se administra. Suero de osmolaridad reducida, si tenemos una diarrea que no es cólera.
¿no? En el plan A, cuánta cantidad de suero hay que decirle a la mamá que tome, ¿no? Si después de cada evacuación, si el niño es menor de 2 años, 50 a 100 mililitros después de cada evacuación, y esta es la cantidad de sobres que uno debía administrarle, porque ese paciente se va a ir a casa, ¿no? Con nuestras indicaciones se va a ir a casa. Y si es que el niño tiene signos de deshidratación, que eso ya es una deshidratación moderada, activamos nuestro plan B, ¿no? Y para el plan B es suero de rehidratación oral por 4 horas en el establecimiento, según el peso del niño, la cantidad de mililitros, ¿no? Que vamos a distribuir en esas 4 horas y que con eso a las 4 horas va a estar rehidratado. ¿Cuándo se considera que el plan B ha fracasado? O fracasa, o tiene, digamos, un riesgo de hacerlo. Cuando el flujo fecal por hora es más de 10 mililitros por kilo de peso. Cuando tiene vómitos persistentes o intensos que no permiten pues, la hidratación. Cuando nuestro balance hídrico de esas 4 horas, porque no es que nosotros vamos a dejar al paciente y nos vamos a ir y vamos a regresar mucho después. No, hay que estar pegado al paciente para ver cómo tolera, para ver cómo va su balance. Es negativo. Cuando hay una ingesta insuficiente de suero oral por la fatiga o por la letargia, cuando no acepta el suero oral o no tolera la vía oral, si es que hay distensión abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos, si luego de 6 horas de tratamiento persiste con deshidratación o si ya presenta oliguria o anuria, ese paciente, ¿no? Ha ido a no mejorar con el plan B y por tanto debemos pasar a la siguiente indicación, ¿no? Que es la terapia endovenosa, que es el plan C. ¿Cuáles son las indicaciones? Deshidratación severa o severa con shock, deshidratación moderada, que ha sido incapaz de ser hidratado por vía oral o por sonda nasogástrica, o que tenga vómitos persistentes o con un flujo alto de heces, pacientes que tengan comorbilidades asociadas al tracto gastrointestinal, por ejemplo, un síndrome intestino corto que hace diarrea, pues imposible que vaya a absorber la cantidad de suero oral que tenemos que darle. Y pacientes con hilo metabólico, ¿no? O hilo mecánico, ¿no? Algunas veces como diagnóstico diferencial. Esa terapia endovenosa, ¿no? Vamos a ver en aquellos pacientes con deshidratación severa con shock, se da bolo de solución salina al 0.9%, 20 mililitros por kilo en 10 a 15 minutos. Se monitoriza al niño y si no ha salido del shock se puede repetir el bolo. Pero si al cabo de la primera hora requiere más de 2 bolos y continúa con inestabilidad hemodinámica, considerar otro diagnóstico como el shock séptico, ¿no? Si hay mejoría del sensorio, el pulso radial es más fuerte y una mejor perfusión tisular con un llenado capilar menor de 2 segundos, se considera que el paciente ha salido del shock y continuar el manejo de la deshidratación severa sin shock y además, ¿no? Solamente se podría poner un tercer bolo si se sospecha de cólera y ofrecer a partir de la segunda hora, dependiendo del estado del paciente, suero de rehidratación oral que también va a ayudar el estado de hidratación. Este es el esquema de administración del tratamiento con plan C para pacientes que ya no están en shock. Si ustedes recuerdan, ¿no? Y a mi generación pasó una epidemia de cólera, nosotros teníamos el plan C como un plan endovenoso rápido en 3 horas, ¿no? Ya en la norma técnica, porque los casos de diarrea por cólera ya no son frecuentes, cambió el tiempo de administración. Dice, para los lactantes menores de 12 meses, 30 mililitros por kilo en la primera hora y 70 mililitros por kilo en las 5 horas restantes. En pacientes de más de 12 meses, 30 mililitros por kilo en 30 minutos y 70 mililitros por kilo en 2 horas y media, ¿no? Entonces, en la fase que ha cambiado es en los lactantes pequeños, ¿no? Menores de 1 año, ¿no? Entonces, allí, así es como vamos a administrar nuestro plan C. ¿No? ¿Qué es lo que se utiliza ya para la terapia del endovenoso sin shock? Solución por electrolítica o lactato Ringer, ¿no? Y se calcula pues en total 100 mililitros por kilo. Importante la terapia nutricional, ¿no? Yo siempre les recomiendo escribirla, porque así como escribimos cómo vamos a dar el suero de rehidratación oral, es súper importante escribir cómo va a ser la alimentación. Eso no es algo que la mamá tenga que olvidarse, tiene que recordar, ¿no?
¿Qué es lo que recomendamos? Lactancia materna libre demanda. Si el niño no tiene la suerte de tomar lactancia materna, las fórmulas infantiles deben tener dilución normal, porque si no lo vamos a llevar a desnutrirse. Usualmente no son necesarias las fórmulas sin lactosa, no solamente un 6% de los pacientes con diarrea tienen intolerancia secundaria a la lactosa, o sea que realmente de primera intención va con su fórmula normal. Deben continuar recibiendo alimentos sólidos usuales en una mayor cantidad, digamos, de sólidos también. Evitar alimentos altos en azúcar, como bebidas carbonatadas, que son las gaseosas, jugos, gelatinas, porque ocasionan una carga osmótica. La detención de la alimentación por más de 24 horas y el uso de dietas restrictivas es inapropiado, ¿no? Entonces es inadecuada el consejo de déjale descansar su estómago, ¿no? No le des nada de comer para que la diarrea se pare. No, eso era algo que la evidencia de hace más de 30 años nos decía que teníamos que hacer. La evidencia actual nos dice que no podemos parar la alimentación porque si no, ese intestino que necesita nutrirse para poder crecer de esa agresión y ser efectivo, lo tiene que hacer por la alimentación por vía oral. Aumento de la ingesta de nutrientes debe ser administrado después de un tratamiento por diarrea. Y dentro de la fisiología gastrointestinal, el tracto gastrointestinal, tracto gastrointestinal, hay que recordar que posee una gran capacidad de absorción de nutrientes, por eso es que podemos seguir alimentando, que el área de superficie intestinal está maximizada porque tenemos numerosos pliegues en sus múltiples estructuras y que a pesar de disminuir temporalmente la función absortiva por una lesión inflamatoria, la nutrición enteral es bien tolerada, ¿no? Les invito a revisar la norma técnica, allí tenemos los algoritmos de manejo de los diferentes planes de tratamiento, ¿no? Este es el plan A, ¿no? En donde nos pide evaluar, en primer lugar, siempre evaluar el estado de hidratación para poder elegir el plan. Si vamos al plan A, ¿no? Consideramos aquellos factores de riesgo. Si no tenemos ningún factor de riesgo, continuar en la casa con las 5 siglas que vienen a ser el ACRES, ¿no? Que habíamos mencionado. Y si tengo algún factor de riesgo, manejarlo en el establecimiento de salud como mínimo 2 horas. Si tolera la solución de rehidratación oral por 2 horas y no se deshidrata, ¿no? Indicar ir a la casa con las recomendaciones respectivas, ¿no? Si el paciente en esas 2 horas no ha tolerado, no se hidrata, el flujo está muy alto, entonces lo manejamos en el plan B. En el plan B, ¿no? Vamos a manejarlo en el establecimiento de salud, 50 a 100 mililitros por kilo de peso de suero de rehidratación oral, 3 a 4 horas, con cucharita, lento, pausado. Continuar con la lactancia materna, no dar alimentos en los niños más grandes en esas 4 horas y monitorizar la respuesta al tratamiento. En caso no tolere la vía oral, se puede usar sonda nasogástrica. Si el niño continúa con signos de deshidratación, se puede prolongar el plan B por 2 horas más y poder reevaluar, ¿no? Si no se ha logrado, o sea, ya se logró rehidratar, ¿no? Vamos a dar las recomendaciones del plan A. Y se considera como fracaso del plan B lo que habíamos mencionado, para lo cual el paciente debe pasar al plan C, que es el endovenoso, ¿no? Si el paciente está deshidratado grave o deshidratado con shock, ¿no? Tenemos que identificar, ¿el paciente está con shock? Sí, entonces reanimamos con los bolos de cloruro de sodio. Si el shock se resuelve, entonces vamos al manejo de la deshidratación grave sin shock en el esquema de 100 mililitros por kilo en 6 horas para el niño menor de 12 meses y en 3 horas para el niño mayor de 12 meses, ¿no? Y dar suero de rehidratación oral a partir de la segunda hora o apenas pueda beber el niño. Si ya se resuelven los síntomas y signos, tolera la vía oral por lo menos 4 horas, continuar con el plan A o con el plan B según corresponda. Si no tolera, continuar por mantenimiento por vía endovenosa y evaluar continuamente la tolerancia oral, que a veces puede demorar un poco más en lograrse. Si no se resuelven los síntomas, entonces consultar a especialista en cuidado intensivo porque podemos estar frente a un shock séptico y eso no se va a resolver pues solamente con el manejo de hidratación, ¿no? Allí es
cómo vamos a manejar con este algoritmo nuestros planes de manejo de la diarrea, ¿no? En relación al uso de medicamentos, ¿no? ¿Sí? La guía de práctica clínica de diarrea aguda de MINSA en realidad solamente considera las diarreas acuosas, por eso es que yo después hago un poquito, ¿no? Lo que traen las otras guías, ¿no? Para el uso de las diarreas acuosas no se debe usar terapia antibiótica. Es decir, si el paciente no tiene sangre, entonces no uso antibióticos. Solo cuando se sospecha diarrea por cólera, y aquí están las dosis para cólera, ¿no? En relación a la terapia antibiótica, ¿no? Para otro tipo de casos, ¿no? En esta guía que se elaboró en el Hospital del Niño, el doctor González, ¿no? Médico pediatra, que revisando todos los estudios de esa fecha, acitromicina como terapia de segunda línea, ciprofloxacina como terapia de primera línea, que en pacientes con diarrea invasiva y con deterioro del estado general, dar antibióticos parenterales si el paciente no tolera la vía oral, si tiene una inmunodeficiencia, si luce en mal estado, se sospecha de bacteriemia y en lactantes menores de 3 meses, que son el grupo de riesgo, ¿no? Para Shigella, como alternativas, acitromicina y cefixima, ciprofloxacina, a pesar de que es un antibiótico de primera línea, es difícil por su presentación dar en niños, ¿no? Entonces, finalmente, quedamos un poquito más a expensas de acitromicina, pero la evidencia es esta. Eritromicina, de primera línea para pacientes con Campylobacter, ¿no? Y acitromicina para pacientes con diarrea por cólera, ¿no? Y además que no existe evidencia suficiente para indicar de manera rutinaria antibióticos en diarreas por salmonela, y por tanto la terapia antibiótica es controversial en pacientes con Escherichia coli, ¿no? Enterohemorrágica, porque podemos desencadenar un síndrome hemorrágico, ¿no? También importante. Que hablamos de los métodos de diagnóstico, ¿no? Así como igual que en la constipación, el manejo, el diagnóstico del estreñimiento es clínico, ¿no? Solamente vamos a hacer, digamos, tener un arsenal mayor, ¿no? En el caso de que tenga una historia de moco y sangre en las heces, para eso solicitamos leucocitos fecales o lactoferrina fecal, podemos tener test serológicos y los coprocultivos que nos dicen cuál es el agente etiológico. Deben realizarse según la capacidad resolutiva del establecimiento. Es decir, si yo no los tengo, no tengo que angustiarme por no tener ningún tipo de examen, porque volvemos a lo mismo. El diagnóstico es clínico. Mi paciente tiene flujo aumentado de posiciones más líquidas, diagnóstico diarrea. 96% de los casos en la mayoría de las referencias de Perú son acuosas, no tengo que usar antibióticos, ¿sí? Entonces, hidratación y nutrición. Pero dentro de los métodos de diagnóstico, debo señalar que la lactoferrina o los leucocitos fecales indican la naturaleza invasiva, que cuando se asocian con disentería, ¿no? Se recupera por los coprocultivos una mayor cantidad de agentes invasivos, que para los que tienen la suerte de poder tener lactoferrina fecal, se ve que tiene una sensibilidad mayor y especificidad que los leucocitos fecales, que no son almacenados, porque no es afectado por el transporte o el almacenamiento de la muestra, ¿no? ¿Sí? La muestra se permanece muchas horas, entonces los leucocitos fecales se destruyen y puede ser que no tengamos un resultado negativo, ¿no? Algunas cosas importantes de algunos estudios previos que a mí me sirven para poder indicar, ¿no? ¿Sí? Cuando yo hago leucocitos fecales, tengo que saber cuál es su valor. Y ese valor significa que para aquel paciente que los tiene positivos, yo voy a tener un mayor recojo de coprocultivo positivo, casi hasta el 50%. Tampoco es que las bacterias salen en el 100% de las muestras, por más de que tenga leucocitos fecales altos, ¿bien? Entonces, eso también hay que entender. El hecho de que tenga un coprocultivo negativo no significa que el paciente no tenga una infección, ¿no? Porque a veces los papás se llevan ese dato, ¿no? ¿Sí? No tiene nada, doctora, porque su examen salió, ¿cómo se llama? Negativo. No, señora. Su niño tiene una diarrea, pero tiene una diarrea que no es invasiva como es la mayoría de los casos. Y por tanto, los leucocitos fecales van a salir negativos, ¿ya? Pero cuando los tengo negativos, miren qué tan cantidad mayor también de coprocultivos negativos, ¿no? El 80%
van a ser negativos los cultivos cuando tengo leucocitos fecales negativos. Entonces me sirve como valor predictivo ¿cómo se llama? Negativo también, ¿no? Dentro de los métodos de diagnóstico, entonces, considerar cuándo tomar una muestra de heces para microscopía, cultivo y sensibilidad, cuando hay historia de heces y sangre con o sin moco, compromiso sistémico con sospecha de sepsis o bacteriema, diarrea severa o prolongada, malnutrición o inmunosupresión, lactante menor de 3 meses, historia sugestiva de intoxicación alimentaria o viaje reciente. Indispensable para la sensibilidad antibiótica que tengamos un cultivo. Y el patrón de sensibilidad depende de la región, pero también hay que considerar que cada vez tenemos más resistencia antibiótica de las bacterias, ¿no? Este es un estudio evaluando sobre todo salmonelas, ¿no? Y shigella, ¿no? En donde se ve pues que para furasolidona ya estamos con una resistencia de aproximadamente el 80%, y para cotrimoxazol, miren, ¿no? Ya muy despreciable cotrimoxazol para poder usar con diarreas como un 30%. Esta es una evaluación del Hospital San Bartolomé, ¿no? Que ya en esa fecha, ¿no? Mostraba, ¿no? Es un mapa epidemiológico del boletín informativo, ya mostraba que cotrimoxazol tiene una resistencia para shigellas en un 80%. Sin embargo, todavía seguimos recibiendo niños con diarrea acuosa que no deberían tener antibióticos y con cotrimoxazol. Entonces, eso ya no debe ocurrir, ¿no? Si vamos a elegir un antibiótico, debe ser primero porque tiene una diarrea invasiva, y segundo, elegir aquel antibiótico que no tiene una resistencia bacteriana tan alta, ¿no? Igual ocurre con salmonela, ¿vean? Importante mirar para algunas bacterias como por ejemplo Salmonella typhi invasiva, para Shigella, Mebiasis y Yardiasis, sí podrían ser tratados con antibiótico. Considerar que para infecciones de Salmonella en menores de 6 meses, con compromiso sistémico inmunosuprimidos, también sería recomendable usar antibióticos, no para el otro grupo de niños. Y por supuesto, ¿no? Un dato en que los lactantes y los niños no deben ser tratados con medicamentos antidiarreicos. ¿Bien? Eso empeora el cuadro infeccioso, favorece que el paciente haga bacteriemia y finalmente un cuadro mayor de sepsis. ¿Qué consideraciones especiales? Considerar que los enteropatógenos muestran cada vez más resistencia antibiótica, que para Escherichia coli enterohemorrágica podría causar síndrome urémico hemolítico, que los pacientes con salmonelas resultan en alto riesgo para recaída, y que cuando damos antibiótico por Campylobacter va a cortar la excreción de organismos, pero la diarrea va a mantener su mismo curso, ¿no? ¿Sí? Considerar que cuando uno hace antibióticos, no es que la diarrea se va a cortar como quieren las mamás, ¿no? Entender que va a seguir el proceso, pero que va a eliminar menos bacterias y que, por tanto, bueno, el daño va a ser un poquito menor, ¿no? Y también, siempre que tengamos una diarrea invasiva con sangre, tenemos que considerar algunos diagnósticos diferenciales. No son los más frecuentes, pero tenemos que tenerlos en la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son esos? La presencia de fisuras anales, hemorroides o exploraciones, pacientes que tienen colitis alérgica, ¿no? Y eso es pacientes repetidos, caquita con moco sangre, ¿no? Coprocultivo negativo, antibióticos, al mes vienen, diarrea con moco y sangre, generalmente lactantes pequeños, ¿no? Eso es una colitis alérgica. Colitis pseudomembranosa para aquel paciente con antecedente de antibióticos de amplio espectro, enfermedad inflamatoria intestinal para niños más grandes, pólipos rectales, que son una causa frecuente de rectorragia en pacientes menores de 10 años, pero ahí no tienen diarrea, ¿no? Tienen sangrado nada más. Malformaciones vasculares, divertículo de Meckel, intususcepción, vólvulo, enterocolitis necrotizante, perforación intestinal, megacolon tóxico, síndrome urémico hemolítico y púrpura de Heno-Schollen como diagnóstico diferencial. Entonces, siempre que hay rectorragia o deposiciones con sangre, considerar mis diagnósticos diferenciales. Otras medidas, ¿no? Ya hay unas puestas en la guía de práctica clínica, el zinc, el racecadotril y los probióticos. En el zinc, considerar que la suplementación reduce la duración y la severidad de la diarrea por probables mecanismos. Mejora la absorción de agua y electrolitos, acelera la regeneración del epitelio,
aumenta los niveles de enzima del borde en cepillo y mejora la respuesta inmune, ¿no? Se ha visto que en zonas de mortalidad importante hay beneficios con la dosis de 10 miligramos por día en menores de 6 meses, 20 miligramos por día en mayores de 6 meses, administrados por lo menos 14 días, ¿no? Y en la norma técnica se está considerando 10 días nada más, ¿no? Pero ven que ustedes que se puede extender a 14 días. El racecadotrilo, que está también dentro de la parte del arsenal terapéutico, es un inhibidor de la encefalinasa con acciones antisecretorias y antidiarreicas. Se ve que es seguro y efectivo en pacientes con diarrea aguda acuosa, pero que a la fecha no hay evidencia suficiente del uso rutinario de racecadotrilo en diarrea aguda infecciosa. ¿Qué podemos hablar de los probióticos, ¿no? Los probióticos en los últimos años pues nos han dado la vuelta en todo, ¿no? Cuando hablamos de diarrea nosotros vamos a mirarlos, ¿no? En dónde está su beneficio, ¿no? En primer lugar, en que trata de normalizar la composición de la microbiota, de que hay una inmunomodulación, de que tiene una supresión de patógenos porque evitan que se absorban en la mucosa, ¿no? Que disminuye, refuerza la inmunidad innata y por tanto sus beneficios van a ser importantes, no solo en diarrea, sino en algunos otros cuadros. Pero hay que considerar dónde está la evidencia. La evidencia dice que el Lactobacillus rhamnosus, LGG o Saccharomyces boulardii pueden ser coadyuvantes en el manejo de la diarrea aguda. Además de eso, ¿no? Siempre es importante mirar que la prevención es la medida más efectiva para disminuir los casos y para evitar las complicaciones. Dentro de la prevención, fomentar la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, educar en el lavado de manos. Yo creo que el COVID nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Yo creo que en todos los servicios, en todos los hospitales, tenemos nuestra cartilla de cómo se lavan las manos, ¿no? Se ha enseñado mucho a la familia cómo se lavan las manos. Los propios niños, ¿no? Dentro de los colegios han interiorizado cómo lavarse las manos o echarse el alcohol gel, ¿no? Cómo se echa, se lava, se frota, se esto, se da la vuelta, ¿no? Sí, eso es importante seguir reforzando. No ahora porque ya no tenemos COVID, ¿no? Esa medida sanitaria tiene que quedar de por lado, ¿no? Eso es súper importante. Evitar la contaminación por alimentos, no solamente porque no tenemos agua segura, sino porque tampoco los cubrimos cuando ya están cocidos, ¿no? Hay que enseñar a las familias a tapar los alimentos, ¿no? Para evitar, ¿no? Y también evitar la contaminación propia del ambiente, ¿no? Algunos estudios hechos durante la época del cólera vieron pues que, por ejemplo, el arroz que ya estaba cocido, ya estaba contaminado con bacterias, o sea, crecían bacterias ya a las 6 horas de estar al medio ambiente, ¿no? Entonces, para evitar que eso no se enferme, cuando comamos, ¿no? Esa comida debemos volverla a dar una ebullición, digamos, ¿no? Porque la temperatura de 100 grados va a matar cualquier bacteria, ¿no? Evitar, propugnar las inmunizaciones, sobre todo la del rotavirus en menores de 6 meses. Ya esto es un poco en la parte política, ¿no? Favorecer el acceso a agua segura, ¿no? A hacer medidas de campañas para el buen aseo personal y educar sobre todo a los cuidadores acerca de cómo se diseminan las infecciones. Es súper conocido que las mamás piensan de que las deposiciones de los niños pequeños no contaminan, porque como no comen, entonces sus deposiciones son limpias, ¿no? Sí, esa es una costumbre bien digamos, arraigada cultural. Entonces hay que educar, ¿no? Hay que educar que antes y después de atender a los niños hay que volverse a lavar las manos, ¿no? Para evitar diseminar en el resto de la familia. Miren que un factor de riesgo es tener un familiar, ¿no? Cerca con diarrea. Un factor de riesgo para el niño. Y como conclusiones, ¿no? Yo me voy a sumar a esta cartilla de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud para que se lleven estos 3 mensajes a casa nada más. Cuando un paciente tiene diarrea aguda, ¿no? Lo importante en su manejo es suero de rehidratación oral, alimentación adecuada, continuar con alimentos sólidos y uso de zinc, ¿no? Con esto
estamos manejando casi el 100% de nuestras diarreas y nuestros niños van a estar sanos, saludables y crecer adecuadamente. Bien, muchas gracias por su atención. Los invito a conocer también este hermoso lugar. El de ustedes es súper lindo, Huaraz, pero esta es la catarata de Cocta en Chachapoyas, departamento de Amazonas. Los invito a conocerla, es súper espectacular, así que ojalá pues que puedan ir por allí. Muchísimas gracias por su atención y espero para ver si hay alguna pregunta sobre el tema. Doctora, quisiera hacerle dos preguntas. Sí. Así como se limita el consumo de alimentos muy azucarados, también se debe limitar el consumo de grasas. Es una pregunta. Y la otra, ¿en cuánto tiempo se autolimitan las diarreas acuosas para tener en cuenta nosotros todos los que atendemos en atención primaria o en los hospitales, para explicarles a los familiares que no desesperen el tiempo? Así es, sí. Una de las cosas importantes, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, que es muy importante, ¿no? Una de las indicaciones importantes que hay que decirle a la familia es que las diarreas son un proceso. Que el niño cuando adquiere una diarrea va a tener diarrea entre 3 y 5 días. Y en algunos casos, si es un lactante un poquito más pequeño que demora un poco en esa recuperación, puede ser hasta una semana. Que durante ese tiempo solamente hay que hidratar y hay que alimentar adecuadamente al niño, ¿no? Y enseñarle los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma de la deshidratación, ¿no? Si está muy somnoliento, si empieza a vomitar, si le ve la barriguita muy hinchada, si no quiere tomar o comer o no, ni el suero, ni la leche, ni el pecho, ni la comida. Entonces, eso hay que acudir nuevamente al establecimiento de salud. Pero hay que hacerles entender que no hay nada para cortar la diarrea. Ese es un concepto erróneo de la parte de nuestra población y algunas veces el nuestro también, porque empezamos a generar recetas, que más es lo que llevan a encarecer la atención, porque la mayoría de eso ni la tenemos en los establecimientos de salud, y lo único que necesitamos es que el paciente entienda que hay que rehidratarse, ¿no? Para eso tenemos suero oral, y que hay que alimentarse bien, ¿no? Adecuadamente. ¿Qué alimentos evitar? En realidad, solamente los que producen carga osmótica, que en realidad no son alimentos, bebidas gaseosas, ¿no? Sí, gelatinas, jugos, ¿no? Sobre todo los de caja, que vienen muy azucarados, esos no son alimentos que debe consumir un niño, ¿no? Sí, la comida normal de la casa. Las grasas no se necesitan evitar porque al contrario, las grasas no producen carga osmótica. Y en conteo de calorías nos llevan a que consumamos más calorías, que es lo que el cuerpo necesita para poder regenerar la parte de la mucosa intestinal. O sea, no debemos restringir ningún alimento. Yo siempre indico en relación también a eso, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Uno debe adecuarse a cada niño, ¿no? Hay niños que están con la diarrea y ya están corriendo, jugueteando, pidiendo su comida normal. Hay niños que no, porque va a depender también del agente infeccioso. De repente no les provoca la comida normal, entonces mínimo debemos bajar una dieta blanda. Pero una dieta blanda no significa sopa, ¿eh? ¿Sí? Una dieta blanda significa arroz, puré, pollo, ¿no? Pollito a la plancha, pollito así más simple, no tan condimentado, ¿no? Entonces, de esa manera, comiendo alimentos más sólidos, el propio intestino va a regular su tránsito, porque cuando yo recibo alimentos que son un poquito más difíciles de digerir, ¿no? Endocrinológicamente el intestino manda una serie de neurotransmisores para disminuir el tiempo de tránsito intestinal y que me permita absorber. Si yo como muchas cosas líquidas, ¿no? Voy a favorecer el tránsito más rápido. ¿Qué significa eso? Más diarrea. Si como alimentos más líquidos, estoy bajando mi densidad calórica, estoy bajando las calorías que ingiero y mi mucosa intestinal no puede recuperarse. ¿Bien? Eso es importantísimo de entender, ¿no? Y
Sí, acá, ¿cómo se llama? Me indican de que las mamás agregan gelatina para que los niños puedan tomar el suero. Pues hay que desestimar esa forma, ¿no? El suero no debe formularse con nada. El suero se prepara con agua. Que no sabe rico, bueno, se toma por cucharitas, ¿no? Y que si el paciente, bueno, ni está ni tan deshidratado, también pues va a tomar, porque la sed se lo indica, la cantidad que le sirva para hidratarse. Pero hay que entender a las mamás que no todo lo que se indica como medicación, porque al final es una medicación, tiene por qué tener sabor rico. Si no lo tiene, hay que entender que eso es lo que necesita, pero no mezclarlo con componente osmótico, como le digo, ¿no? Hay que hacerle entender a la mamá de por qué no puede ir con tanta azúcar, porque eso empeora la diarrea, ¿no? Porque la diarrea empeora, eso es cierto, ¿no? ¿Y qué alimentos se deben evitar? En realidad ninguno, ¿no? En la etapa inicial de una diarrea aguda, que es una diarrea así que empezó como aguda, el niño puede comer todo. No hay indicación para quitar ningún alimento. Eso uno lo puede ir viendo de repente en la evolución, ¿no? ¿Qué significa la evolución? Si yo estoy viendo que la diarrea se prolonga mucho, porque claro, tengo un agente que agrede mucho el intestino, puedo bajar un poco lo que es la fibra, o sea, la verdura, la fruta, la menestra, la avena, y puedo dar más mazamorras de otro tipo, puedo dar más purés de otro tipo, o papa cortada, por papa, yuca, camote, no hay problema con eso, ¿no? Y carnes, ¿no? Esos carnes, arroz y carne. Doctora, con respecto a las panetelas que se preparan en casa, ¿cuál sería la forma en caso de que no tengan sales de rehidratación oral de repente en el campo, la preparación de las panetelas para poder enseñarles a las mamás? Bueno, la única panetela en realidad que está estipulada como panetela es el cocimiento de arroz, ¿no? Sí, el cocimiento de arroz es una preparación que se hace sin arroz, sin tostar, arroz puro nada más, ¿no? 4 cucharadas de arroz para 1 litro de agua o 6. Se hace hervir, se cuela y el agüita clara es un cocimiento de arroz, ¿no? Eso puede servir como una bebida rehidratante en un niño que come normal, ¿no? Porque la sal de los alimentos también se van a absorber y van a favorecer la implementación. Pero también recomendar a las mamás que si la diarrea es muy abundante, tiene que tomar suero, ¿no? Y que tiene que acudir al establecimiento de salud para que puedan evaluarle y ver, porque la deshidratación es la principal causa de muerte. Y lamentablemente, pues si se toma líquidos que no tienen la cantidad de sodio necesario, no se rehidrata el paciente. Porque hay un mecanismo de la absorción de agua relacionada al sodio dentro de la fisiología. Por eso es que las sales de rehidratación tienen sodio en regular cantidad, ¿no? De ahí viene el sabor, ¿no? De ahí viene que son saladas y no son tan agradables, ¿no? Pero es que fisiológicamente se necesitan así, ¿no? No se puede cambiar esa composición, ¿no? Sí.